Bien, les decía entonces que íbamos a hablar de los aprovechamientos en general. Ustedes vieron cómo vamos a tratar de hacer la evaluación de los proyectos y quiero destacar la importancia de que los proyectos de aprovechamiento hidráulico tengan desde el inicio la consideración de los usos múltiples que pueden ser requeridos. Ustedes saben que el agua es un bien que cada día se va a demandar más y que cada día se va a disponer menos quizás. Los diferentes usos entran en competencia y es importante que cuando se emprende un proyecto de una obra hidráulica, que suelen ser proyectos grandes, proyectos importantes, se le dé adecuada consideración a todos los posibles usuarios o demandas que vayan a existir sobre ese punto de la cuenca. Es importante destacar que no puede quedar libre o librado a los interesados la definición de proyectos de gran tamaño en una cuenca. Por ejemplo, no puede quedar librado a una empresa de generación hidroeléctrica el diseño y la planificación de un proyecto de aprovechamiento hidroeléctrico sin poner en juego las necesidades y sin poner en consideración las necesidades y opiniones de todos los demás usuarios de la cuenca, que por eso están bien representados o deben estar bien representados en los comités de cuenca. Históricamente han habido algunos proyectos muy equilibrados, algunos proyectos muy desequilibrados en cuanto a la consideración de los usos múltiples. Y una de las variables que suele o solía complicar bastante el tema es que eh, resulta ser que hay beneficios que son tangibles en términos monetarios y hay beneficios que no. Entonces, por supuesto que a la hora de evaluar un proyecto, quien puede vender energía tiene una cuenta fácil de realizar o relativamente fácil frente a otros usuarios en los que la cuantificación de beneficios se complica un poco más. Así es que los proyectos hidroeléctricos tuvieron una cierta ventaja, una cierta prioridad en el desarrollo. En nuestro país pasó un poco eso. Tal es así que, fíjense que la empresa original del Estado Nacional que se dedicaba a promover los aprovechamientos hidráulicos, en realidad era Agua y Energía Eléctrica. Era una empresa en la que la cuestión energética era la primordial y no estaba balanceado el peso en el desarrollo de los proyectos con los otros usos como el control de crecidas o la provisión de agua para riego, etc. En las últimas décadas la discusión es cada vez mayor, se trata de balancear las demandas de los distintos tipos de usuarios y además en las últimas décadas la consideración de los aspectos ambientales ha tomado una participación en la discusión bastante importante y por lo tanto también entra la preservación ambiental como uno de los usos de los aprovechamientos. Veamos un par de ejemplos. Ustedes tienen a disposición, yo les di un link y un resumen hace poco de un trabajo que se llama Gestión Hídrica del Valle Inferior del Río Chubut. En ese trabajo hay un análisis sobre precisamente la cuenca del río Chubut y su valle inferior. Bien, decía, entre otras cosas, que entre los usos y prioridades del dique ameguino, a la hora de planificar justamente ese aprovechamiento, el control de crecidas tenía la prioridad número 1
y por lo tanto, como les expresaba hace poco, el proyecto óptimo para controlar crecida es un proyecto que debiera manejarse, o sea, es lógico que se maneje, que se trate de utilizar conservando los niveles de embalse bastante bajos, de tal forma de tener una gran reserva en el embalse para recibir las crecidas y laminarlas evitando los picos hacia aguas abajo. Sin embargo, otros usos como el suministro de agua, ya sea para uso poblacional o fundamentalmente para riego, que es donde se van volúmenes muy importantes, y la generación hidroeléctrica son usos que requieren o digamos le darían prioridad al uso del embalse a la cota más alta que fuera posible o aquella que maximizara los beneficios justamente a partir de su altura. En el caso de la generación hidroeléctrica, ustedes se pueden imaginar que la relación es inmediata, ya que potencia es caudal por altura y por lo tanto, cuanto mayor sea la altura del embalse, mejor será el rendimiento del aprovechamiento. Ahora bien, a la hora de planificar un aprovechamiento de este tipo, tenemos que tener en cuenta que el agua llega a Meguino desde una cuenca. En esa cuenca hay una cantidad de usuarios, tanto en la zona alta como en la zona media de la cuenca, es decir, antes de Ameguino hay una cantidad de usuarios que tienen demandas actuales y potenciales que hay que analizar para evaluar cuál podrá ser el aporte recibido por el embalse. En particular, fíjense que en estos tiempos hasta entra otra variable que es el cambio climático y en los estudios que vienen desarrollando los especialistas se está advirtiendo que en la zona de la cuenca alta del Chubut particularmente, el calentamiento sumado a la reducción de precipitaciones permite proyectar hacia fines del siglo un descenso del aporte de la cuenca alta del orden del 30 al 40%, valor que es realmente altísimo. Bien, todo esto debe ser considerado a la hora de proyectar y evaluar un aprovechamiento. Y proyectados los aportes que va a recibir ese embalse, nosotros debemos, tener en cuenta cómo es el aprovechamiento y planificar cómo debe ser operado ese aprovechamiento. Acá tenemos un esquema con los principales parámetros de Ameguino, la cota de restitución, la cota de los descargadores de fondo, la cota de la obra de toma, la cota mínima de generación hidroeléctrica que tiene que ver con las turbinas, con unas cuestiones técnicas en las turbinas, la cota del vertedero, la cota de la máxima crecida de proyecto y su coronamiento. Y acá tenemos entre la cota mínima para la generación hidroeléctrica y la cota del vertedero un volumen en hectómetros cúbicos y un volumen para las crecidas extraordinarias que, en realidad surgen de la vieja curva cota-volumen. En el último trabajo que no sé si han visto de balance hídrico del dique Ameguino, ya hemos visto que esos valores en realidad son más elevados. Pero en cualquier caso, todo esto debe ser considerado a la hora de planificar el uso del embalse. ¿Y el embalse entre qué cotas lo vamos a usar? Bueno, típicamente vamos a pretender usarlo entre la cota mínima de generación hidroeléctrica y la cota del vertedero. Es decir, que este vendría a ser lo que llamamos el embalse útil. ¿Por qué no por arriba y por debajo? Bueno, por arriba solo para crecidas extraordinarias, inclusive a la cota del vertedero hay que ver si conviene llegar como operación normal o estudiar a ver cómo será el manejo de las crecidas. Y por debajo de esta cota, en realidad uno piensa, sí, podría utilizarse el embalse sin generar energía. ¿Hasta dónde? Bueno, hasta donde uno quiera, porque el descargador de fondo es un buen elemento para erogar caudales,
y en teoría uno podría llegar hasta vaciar el embalse. Eso no es tan así, pero no es tan así fundamentalmente porque la parte baja del embalse ya tiene una pérdida de capacidad importante por sedimentación y por otro lado porque no podemos tampoco arriesgar a quedarnos sin agua para los usos básicos en el valle inferior y por lo tanto una reserva inferior siempre será necesaria y estará incluida dentro de aquello que llamamos volumen muerto, es decir, el volumen que normalmente no utilizamos. Y a la hora de planificar cómo vamos a usar el agua del embalse, tendremos que tener en cuenta, bueno, que los aportes que habíamos proyectado al embalse van a sufrir cierta evaporación, que no es despreciable. Tendremos que decidir la erogación del dique, de tal forma de permitir el riego del valle, considerar los retornos del sistema de riego, porque parte del agua se retorna al río Chubut, el agua potable para las poblaciones del valle, incluido Puerto Madryn, eventualmente si llegara a haber un desarrollo de nuevas áreas bajo riego, considerar la demanda de nuevas áreas bajo riego y mantener estos puntos que pongo de Gaiman y Rawson en rojo, en realidad, están puestos de esa manera porque constituyen secciones de control en donde se evalúa y se imponen condiciones mínimas de caudal a efectos de la preservación ambiental. Tema que es bastante complejo y aún pendiente en nuestro valle inferior, ya que el caudal ambiental necesario de sostener, ya sea como un valor mínimo anual o como valores estacionales, no es algo que nadie haya estudiado ni remotamente en forma preliminar hasta la fecha. Bien, todo esto, como digo, son temas a evaluar a la hora de un aprovechamiento de uso múltiple, de donde saldrán, ordenadas las prioridades de uso del embalse, las prestaciones en cada uno de los usos. Es decir, cuánta será la energía que se puede generar cuando el aprovechamiento no es estrictamente hidroeléctrico y por lo tanto tiene su erogación condicionada a los otros usos. Cuánta será la garantía de provisión de agua para riego y supongamos que la garantía de abastecimiento a las poblaciones será del 100%, porque esta será una prioridad básica y que además entiende o comprende una demanda que no es de gran magnitud frente a otras. Bien, pasando a otro ejemplo y aprovechando para presentarles otra de las cuencas importantes de nuestra provincia, les voy a dar un pantallazo del caso del aprovechamiento múltiple Los Monos en su versión del año 2006. Este es un aprovechamiento que ya tiene varias versiones, desde la original de agua y energía eléctrica de la década de 1970. Y veamos algunas particularidades de este caso. Acá tenemos la cuenca del río Senguer, que tiene su nacimiento en la descarga del lago Fontana, es decir, tenemos los lagos La Plata y Fontana como cabeceras de la cuenca del río Senguer. El río Senguer escurre primero hacia el este y luego hacia el sudeste y recibe al río Mayo hasta llegar a la vuelta del Senguer, en realidad al paraje donde ya toca la provincia de Santa Cruz, cuyo paralelo 46 está aproximadamente donde estoy pasando el mouse, donde se planificó el aprovechamiento de los monos. En esta vuelta, en este codo del río Senguer, el río toma hacia el noreste y va hacia el lago Musters. Del lago Musters finalmente pasa el río hacia el lago Coluehuapi. Si ustedes se fijan, la superficie de la cuenca del río Senguer es una superficie relativamente o del mismo orden que la del río Chubut. Tenemos un
un río, ya digo, de unas características relativamente similares. El módulo en la vuelta del Sénger es de 49 metros cúbicos por segundo, o sea que es también muy similar al del río Chubut, pero una particularidad o dos particularidades fundamentales hacen a esta cuenca muy distinta. Ustedes saben que del lago Musters nacía el río Chico que iba hacia el embalse Ameguino, o sea que la cuenca del río Sénger era, hasta hace no mucho más de 100 años, parte de la cuenca del río Chubut. Sin embargo, el cauce del río Chico se ha degradado, se ha tapado, esto se ha convertido en una cuenca cerrada y por lo tanto todo lo que le queda a la cuenca de esos 49 metros cúbicos por segundo termina evaporándose en este par de lagos y fundamentalmente en el Coloé Huapi, que es un lago de muy baja profundidad y gran superficie. Esa es una de las grandes diferencias, una cuenca que no desagua al mar, sino que termina en evaporación, lo que llamamos una cuenca endorreica o lo que ustedes vieron en hidrología como cuenca endorreica. La otra particularidad importante es que en la zona del nacimiento tenemos esos dos grandes lagos que hacen de una suerte de regulación natural de la cabecera de la cuenca. Esto atempera mucho la forma de los aportes en el tiempo, justamente por ese gran acumulador y regulador que son los lagos, más allá de que no tienen hasta la fecha una presa de regulación. Fíjense el volumen medio anual del río Sénger, 1.700 hectómetros cúbicos. En el Chubut estamos hablando de algo cercano a los 1.500. Volumen mínimo de 737. En el Chubut hablamos de unos 600 o 500. Y un volumen máximo también de 3.000, muy parecido al que tiene el río Chubut. O sea, son también ambas cuencas de una gran irregularidad. En el gráfico este que aparece ahora, en línea roja vemos el aporte de nacimiento, o sea, de los dos lagos, La Plata y Fontana. Vemos que el río Sénger, que sería la curva negra más alta, que el río Sénger se identifica con el aporte de los lagos La Plata y Fontana, determinando un caudal de base en determinada época del año. En otras épocas, la presencia de estos caudales en fucsia que son del río Mayo le da otra configuración particular. Y también lo que vemos como aporte de grandes crecidas que puede surgir de la cuenca intermedia. Es decir, que no viene de la alta cuenca, sino de grandes precipitaciones en la cuenca intermedia. Lo que nos da esa gran variabilidad que tiene los caudales de la cuenca, tales como los del río Chubut. La gran diferencia puede estar en lo siguiente. Fíjense, caudales máximos, crecidas registradas. Una máxima de 445 y caudales mínimos, un mínimo de 15,5. Acá sí hay una gran diferencia con el río Chubut, ya que el río Chubut tiene caudales mínimos de 3 metros cúbicos por segundo, arribando a Meguino, justamente porque no tiene ese gran regulador en la cabecera de la cuenca. Bien, el aprovechamiento planificado para el aprovechamiento de los monos, precisamente, es un aprovechamiento que tiene como prioridades la provisión de agua potable, la provisión de agua para riego. Y acá aparece algo importante o interesante y prácticamente original: sostenimiento del estiaje del sistema lacustre Musters-Coloé Huapi. Después viene atenuación de crecidas, generación de energía, piscicultura y recreación y turismo. Bien, con algún detalle adicional, acá tenemos a qué se refiere con el acueducto, con
con la provisión de agua potable, que pueda proveer agua para 540.000 habitantes sin fallas, que pueda proveer agua para riego de 17.860 hectáreas, y están definidas como 15.000 y pico en Sarmiento y unas 2.600 en la zona de Santa Cruz. Y acá viene el sostenimiento del estiaje en el sistema lacustre Müster-Colehuapi. Acá el objetivo es contemplar dos cuestiones. Por un lado, la cota mínima del lago Musters a efectos de no perjudicar la posibilidad de bombear agua por el acueducto que va a Sarmiento, que va a Comodoro Rivadavia, del lago Musters a Comodoro Rivadavia. Bien, entonces hay una garantía de un nivel mínimo en el lago Musters a efecto de garantizar justamente la operación de ese acueducto, y se pretende asegurar una superficie mínima del lago Colehuapi de 534 kilómetros cuadrados frente a un valor extremo en que prácticamente casi se seca el lago Colehuapi. En realidad en el año 17 prácticamente se secó, lo que significa, entre otras cosas, un tremendo voladero de sedimentos que llegan hasta Comodoro Rivadavia. Bueno, luego está atenuación de crecidas, regulación de caudales y generación de potencia y energía. Lo que se propuso en el año 2006 fue una presa de 50 metros de altura de materiales sueltos, caudal mínimo asegurado 30 metros cúbicos por segundo, un vertedero libre de longitud 30 metros, una superficie de embalse máxima de 88,6 kilómetros cuadrados, un volumen del embalse de 1.134 hectómetros cúbicos, y eso iba a proporcionar, o digamos está planteado, que proporciona, bueno, un esquema de este tipo. Acá tenemos, fíjense, el lago Fontana, o sea, la cabecera, el nacimiento del río Senger. Tenemos el embalse Los Monos planteado en la zona de la vuelta del Senger, la zona de riego de Colón hacia Sarmiento y la evaporación en los lagos Musters y Colehuapi. En el embalse se destaca una gran zona de regulación cuya prioridad se expresa como el sostenimiento de la superficie del lago Colehuapi. Y acá tenemos un esquema de balance hídrico estudiado para la cuenca del río Senger. Es decir, todos los aportes, todas las pérdidas por evaporación en cada uno de los sitios, todos los usos previstos, que fíjense que termina teniendo una pérdida por evaporación de 18,7 metros cúbicos por segundo en el lago Musters y de 22,2 metros cúbicos por segundo en el Colehuapi. En las figuras de la pantalla podemos ver una imagen de superficies máximas de los dos lagos, en donde se destaca bueno, el gran tamaño del lago Colehuapi. En la figura de la derecha vemos qué pasó el 2 de febrero de 2001. El Musters prácticamente tenía la misma superficie, sin embargo el Colehuapi estaba reducido casi al 10% de su superficie máxima. O sea que todo el lago era un tremendo voladero de tierra. Es un lago que tiene una profundidad máxima del orden de 4 metros. Bien, y la propuesta con el aprovechamiento es de transformar ese mínimo del año 2001 en el que muestra la figura de la derecha como uno de los usos de este aprovechamiento de uso múltiple. Complementariamente, y lo menciono como un dato ilustrativo para que ustedes tengan en cuenta la cantidad de elementos que hay que evaluar a la hora de planificar un aprovechamiento de una obra con embalse,
El gráfico nos presenta el derrame medio del río versus los volúmenes de embalse en las distintas alternativas del aprovechamiento que fueron estudiadas históricamente. En la alternativa original del aprovechamiento, el embalse tenía un volumen previsto de 2,44 veces el aporte medio del río Senguer. En el proyecto de 2006, 0,84 veces el aporte medio. Y en el proyecto de 2004 fue un proyecto de Euroestudios, un embalse muy chiquito, solamente para, en realidad tenía más finalidad de proveer agua para uso petrolero que otra cosa. Tenía 310 hectómetros cúbicos el embalse, solamente el 19% del aporte anual. ¿Qué importancia tiene a la hora de planificar un embalse estos números? Bueno, estos números pueden significar lo siguiente. Si yo tengo previsto un embalse que es con una capacidad de 2,5 veces todo el aporte de un año del río, me podría pasar que llenar el embalse me cueste quizá más de 10 años. Habrá que pensar en la posibilidad de que vengan años ricos, vengan años pobres, y de cuál es el uso que se hace del agua de la cuenca y cuánto es lo que uno anualmente puede quedarse, guardar en el embalse para ir llenándolo. Si uno piensa en llenar el embalse con el 20% del aporte de cada año, bueno, resulta que podemos demorar unos cuantos años en llenar un embalse que va a tener 2,5 veces el aporte. Es decir, en teoría serían, en 5 años logramos un aporte anual, tendríamos 5 años, 10 años, 12,5 años al 20% del aporte medio para llenar un embalse de la capacidad prevista originalmente. Parece un tanto exagerado y por supuesto no estoy en condiciones hoy de calificar si eso es posible o no, porque no he estudiado el tema, pero lo pongo como una de las tantas cosas que los ingenieros deben estudiar a la hora de proyectar un embalse. Bueno, ahí tenemos la configuración de las tres alternativas que mencionaba, la original de agua y energía, la de esta de 2006, que fue el autor la Universidad Nacional de Córdoba, y el proyecto de Euroestudios del año 2003, con presas de 70, 50 y 30 metros de altura.